Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a hablar de biomoléculas. Espero ya estén listos. Siempre recuerden tener su lapicero y su cuaderno para anotar los datos más importantes. Vamos a hablar del tema de carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, pues recordemos que son unos compuestos ternarios que van a estar formados principalmente por tres componentes, el famoso CHO, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, en donde el hidrógeno y el oxígeno están en una proporción 2:1, que es la proporción del agua, ¿no? Y es por eso también le llaman carbohidratos. Es como la unión de un carbono con agua, ¿no? Los carbohidratos. Químicamente son derivados tanto de los aldehídos, el grupo llamados así, y los cetónicos, ¿no? Donde tenemos un grupo llamado la cetona. Su fórmula general va a ser la fórmula que está conformada por la CH2 multiplicada por un radical, donde va a haber una clasificación que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, los carbohidratos, recordemos que son llamados también hidratos de carbono, también llamados sacáridos, glúcidos y también llamados azúcares, ¿no? Estos carbohidratos, como les mencioné, son elementos ternarios. Ahí está la proporción C1H2O1 multiplicado por cualquier radical. Cuando ellos gastan su energía, o sea, la combustión de un gramo de glucosa proporciona 4,1 kilocalorías por gramo de glucosa. Y esta combustión va a ser muy liviana, ya que las grasas producen cuerpos cetónicos, las proteínas urea, mientras que los carbohidratos no producen ninguno de estos compuestos dañinos para nuestro organismo, ¿no? La unidad de los carbohidratos es el monosacárido, es decir, es la mínima unidad de un carbohidrato. Y por último, vamos a recordar que estos monosacáridos van a estar unidos gracias a un enlace llamado glucosídico. Quiere decir que un monosacárido está unido a otro monosacárido gracias al enlace glucosídico. Es por eso que decimos que este enlace glucosídico no representa o no presentan los monosacáridos. Profesor, no entendí. Los monosacáridos no tienen enlace glucosídico, sino este enlace glucosídico representa cuando un monosacárido se une a otro monosacárido. Las funciones de los carbohidratos se van a organizar en energéticos, estructurales, ¿sí? Y además también otras funciones como anticoagulantes, etcétera, que vamos a hablar, pero funciones así específicas es energética y estructural. Energética porque sirven como combustible celular de consumo inmediato para el organismo, no se olviden la proporción de energía que producen. Se requiere un suministro constante de glucosa, ya sea para las neuronas y eritrocitos, ya que ellos usan esta glucosa para su metabolismo. La glucosa, recuerden también que es el nutriente exclusivo del feto, que pasa el cordón umbilical y la barrera hematoplacentaria. Además, se almacena constituyendo el material de reserva energética, ¿no? Por ejemplo, en las plantas se almacena como almidón, ya sea en los tallos subterráneos o en las raíces. Lo podemos también encontrar en los animales como glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. La inulina, que va a ser el almacén de fructosa que lo tienen algunas plantas como la stevia, el yacón, la alcachofa, ¿sí? Y la función estructural, que es donde forma armazones en paredes celulares, plantas y de algunos artrópodos, ¿no? Por ejemplo, la celulosa, que forma la pared celular de los vegetales, la quitina del exoesqueleto de los artrópodos y también la pared celular de los hongos, como también en la linterna de Aristóteles, o también llamado el erizo del mar. Y además forma también parte de los ácidos nucleicos como la ribosa y la desoxirribosa. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Vamos a ver primero los monosacáridos. Los monosacáridos tienen, llamados también osas, ¿verdad? Van a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, estos son sólidos, son blancos, son dulces normalmente, por eso son los carbohidratos más simples, se le llaman azúcares simples. ¿Qué más? Son cristalizables, ¿verdad? Y son solubles en agua. Esa es la característica. Ellos son hidrosolubles, quiere decir que los monosacáridos se desprenden, se disocian gracias al agua, pero no son hidrolizables, quiere decir que el monosacárido propiamente no puede destruirse, ¿sí? A ver, les explico este cuadrito. Dice, ¿qué significa que sea hidrolizable? Que si yo tengo
un carbohidrato que tiene 3 monosacáridos, el agua rompe el enlace glucosídico, separándolo en monosacárido, ¿sí? Pero este monosacárido ya no se va a destruir, ¿entendido? Eso significa que no es hidrolizable. Ahora, está formado por cadenas carbonatadas, que pueden ser de 3 o hasta 7 carbonos, con grupos OH, y también en los cuales puede estar presente un grupo aldehído, el CHO, o una acetona, el C doble enlace O, ¿verdad? Aquí vamos a ver que según el número de carbonos podemos tener triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. También en alguna literatura menciona que hay heptosas por aquí o las famosas diosas, ¿no, profesor? ¿Quiénes son las diosas? Las diosas, por ejemplo, una diosa es el glicolaldehído, así se llama, glicolaldehído, ¿sí? Es un compuesto que es casi similar a las triosas, por eso que algunos libros ya no lo mencionan. Y una heptosa es la pseudoheptulosa, que es un compuesto que se forma en la fotosíntesis, pero no es tan estable, por eso que rápidamente se metaboliza, ¿sí? Entonces vamos a hablar de triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Y según la clasificación química de los monosacáridos, tenemos dos tipos, las aldosas y las cetosas. Las aldosas son aquellas que van a tener un aldehído asociado, ¿sí? Un grupo aldehído, mientras que las cetosas tienen un grupo cetónico, ¿no? Una cetona presentan básicamente. Profesor, ¿cómo lo reconozco? Bien sencillo, porque las cetonas, todas las cetonas, tienen la U dentro de su nombre. Mira, eritrulosa, ribulosa, fructosa, silosa, pseudoheptulosa, excepto la glucosa. La glucosa, como te das cuenta, es la única aldosa que tiene una U y no es una cetosa. ¿Entendido? Entonces, es así como tú lo puedes reconocer en un examen de admisión. Y el resto de las aldosas, porque termina la mayoría solamente en osa, ¿no? No llevan la U como ustedes ya pueden observar acá. Ahora, vamos a ver cada una de ellas, después de lo que les he mencionado. Las triosas. Estas triosas van a ser, por ejemplo, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El gliceraldehído es el primer compuesto orgánico de la fotosíntesis y además es el primer carbohidrato de la fotosíntesis, mientras que el hidroxiacetona es un compuesto intermedio de la glicólisis. ¿Ya? Preguntas de examen. Si referimos a las tetrosas, vamos a tener a la eritrosa y a la eritrulosa. Esta eritrosa la vamos a tener como síntesis de aminoácidos esenciales aromáticos y la eritrulosa vamos a tener que se une a la queratina, ¿sí? Que es una proteína dura que tenemos. Las pentosas, aquí quizás hablamos un poquito más. Y estas pentosas, estas son las aldosas, la ribosa, la desoxirribosa, la silosa, la arabinosa y la lisosa, tenemos y a la ribulosa y a la silosa, que son las cetosas. La ribosa, azúcar del ARN y del ATP. Eso lo vamos a tener ahí en la ribosa, ¿sí? Y la desoxirribosa va a ser el azúcar solamente del ADN. La silosa va a ser el azúcar de la madera. Recuerden que silema también, o la savia bruta, también le llaman madera, y ahí viene su nombre, el azúcar de la madera, la silosa. La arabinosa forma la goma arábica y la lisosa está presente en una mínima proporción en el músculo cardíaco. Por eso que a la lisosa se le conoce como el monosacárido menos común, ¿sí? El menos común. La silosa capta el CO2 en la fotosíntesis, ¿verdad? Del ciclo de Calvin. Y la silosa se va a eliminar en la orina formando los famosos pentousuria, ¿no? Es el dato que les mencioné, que la silosa es la menos común. Las hexosas van a ser igual clasificadas en aldosas y cetosas, glucosa, galactosa y manosa, y la fructosa dentro de las hexosas, ¿cierto? Entonces tú dices glucosa, dextrosa también llamada, azúcar de uvas, azúcar de sangre o azúcar de las vacuolas, ya que en las vacuolas de los vegetales y algunos protozoarios se almacena este compuesto, ¿no? Recuerden que la glucosa es el carbohidrato más común, más abundante, más importante y es el de fuente de energía inmediata. La galactosa va a formar a la lactosa y también va a formar parte de las paredes de las gram negativas. Y la manosa va a presentar raíces, va a estar presente en las raíces y semillas.
La fructosa, también llamada lebulosa, azúcar de frutas, azúcar de maíz, ¿sí? Es el carbohidrato más dulce y le da energía a los espermatozoides para la movilización, para la fecundación. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora pasamos al grupo de oligosacáridos, también llamados óxidos, ¿ya? Aquí tenemos a los disacáridos y a los trisacáridos. Disacáridos porque va a estar formado por dos monosacáridos. Y ahí tenemos a la sacarosa, tenemos a la lactosa, tenemos a la maltosa y a la trealosa. La sacarosa, también llamada sucrosa, es el azúcar invertido, el azúcar de mesa o de caña, así se le denomina. Y la lactosa esa es la combinación, la sacarosa de glucosa y fructosa. La sacarosa es combinación de glucosa más fructosa. La lactosa es el azúcar de leche y es la combinación de glucosa y galactosa. La maltosa, azúcar de malta, y es la combinación de glucosa más glucosa. Mientras que la trealosa va a estar presente en el hemolifa de los insectos y también es combinación de glucosa más glucosa. Si hablamos de trisacáridos, vamos a recordar a tres: a la rafinosa, a la melicitosa y a la maltotriosa. La rafinosa combina tres monosacáridos. Combina la glucosa, la fructosa y a la galactosa. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la remolacha. Ahí están los tres. La melicitosa combina dos glucosas y una fructosa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la savia de las coníferas como el pino, ¿verdad? Que son plantas en forma de cono. Y tenemos glucosa, fructosa y glucosa. Mientras que la maltotriosa es un trisacárido formado solamente por glucosa, ¿sí? Y va a ser en los derivados de la malta, ¿no? Glucosa, glucosa más glucosa. Finalmente, los polisacáridos, o también llamados óxidos, vamos a tener, según la reserva energética, según la estructura y otras funciones. Según la reserva tenemos almidón, glucógeno y inulina. El almidón está presente en los vegetales, ¿sí? Está también presente en los tubérculos, raíces y bulbos, y presenta dos componentes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa se presenta en un 20%, mientras que la amilopectina en un 80%. El glucógeno es el polisacárido dentro de los animales, ¿sí? Es el almidón animal también llamado. Recordamos que en el hígado se encuentra el 25%, en los músculos un 75%. Y la inulina, que también llamado fructosana, esta fructosana de la inulina pertenece a los glicanos, sí es un polímero no ramificado y lo vamos a encontrar en la alcachofa, ¿no? Y permite también como pigmento de depuración en la filtración glomerular. Estructurales tenemos la celulosa, hemicelulosa y pectina, que ellos van a formar parte de la pared vegetal. La celulosa, la más abundante, la hemicelulosa formada por silosa más arabinosa y la pectina que se encuentra en la lámina media de la pared vegetal. La quitina forma la pared de los hongos y también el exoesqueleto de los artrópodos. La mureína, también recordar que se encuentra en la pared de las bacterias y es el que va a formar el famoso péptido glucano, ¿no? Que va a diferenciar a las paredes de bacterias gram positivas y gram negativas. Sulfato de condroitina vamos a encontrarlo en el cartílago, cordón umbilical, piel y córnea, mientras que el ácido hialurónico vamos a tener los tejidos conectivos, líquido sinovial y el humor vítreo. Otros tipos de polisacáridos tenemos a la heparina, al agar-agar y a la goma arábica. La heparina, un anticoagulante, ¿verdad? Se encuentra en los animales hematófagos, como el zancudo, el agar-agar, las algas rojas, medios de cultivo microbiológicos y bacterianos, y la goma arábica, el jarabe de goma, que es un polímero de arabinos. Bueno, eso sería todo en cuanto a polisacáridos y nos vemos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.